Por la noche. A las 7, el Agrarios del Perú, AGAP. Gracias por acompañarnos, señor Gabriel Amaro. Muchas gracias, Fernando. Antes de la entrevista usted me estaba diciendo que el panorama luce bastante crítico. Tal vez el sector agroexportador no ha sufrido tanto como el promedio nacional de las disminuciones, el decrecimiento que experimentamos el año pasado, pero me decía que sí, es crítico y se siente, y sobre todo se siente la disminución del empleo formal. Sí, lo que sucede es que el año pasado ha sido un año terrible por el tema climatológico, además por la pérdida del marco jurídico agrario promotor, que eso sucedió en el 2020, y eso se siente, ¿por qué? Porque no hay muchas inversiones en el sector, han caído tremendamente, y en un sector económico que está en pleno crecimiento, que está en las zonas rurales, donde genera empleo formal, y en donde dinamiza todas las regiones, porque todas las regiones del Perú son productivas de materia agraria, cuando no hay nueva inversión y cuando se hace más complejo invertir en el sector, disminuye el empleo. Entonces, ¿qué ha sucedido? Desde agosto del año pasado hasta mayo de este año, en promedio, se pierden cada mes 85.000 empleos formales. ¿Y esos empleos formales suelen irse a dónde? ¿A la informalidad en el sector, a la agricultura de subsistencia, o son absorbidos por la pobreza urbana? Eso se va a la informalidad, por un lado. Pero la informalidad rural, o sea... Rural, y parte se va a informalidad urbana. El trabajador claro, del sector agrícola moderno, cuando pierde su empleo, ¿se queda en el mundo rural, en su agricultura de subsistencia, o va hacia alguna urbe y termina siendo un pobre urbano? Ambas cosas, ¿no? Porque hay actividad rural, por ejemplo, en Ica, que está muy cerca de la autopista y las ciudades. Que es la ¿no? región que más ha crecido o que menos crisis ha experimentado. Sí, porque tenía pleno empleo, se estaba generando pleno empleo en La Libertad, en Piura, en Lambayeque, en varias regiones del país. Pero cuando pierdes el marco jurídico promotor, sucede esto, es lo lógico, ¿no? Usted quiere ya 2 veces que lo menciona, entonces, a ver, denos más detalles sobre ese marco jurídico promotor, la ley de promoción agraria, que les daba un tratamiento especial, sobre todo en empleo, porque el empleo pues en el sector agrícola es un poco estacional, ¿no? No todo el año hay el mismo trabajo para todos, porque depende de las fechas de siembra, cosecha. ¿Qué es lo esencial de ese régimen que ustedes extrañan? A ver, en todo el mundo, todos los países del mundo consideran a su sector agrario un sector estratégico y esencial. Por lo cual tienen condiciones cada uno de su manera de promover el sector. Muchos dan subsidios directos, otros mejoran la normativa para que paguen menos impuestos, otros le dan diversas facilidades, etc. ¿Qué sucedió en el Perú? Para recuperar una industria, un sector agrario, y para formalizarlo como el sector agrario, se creó una ley el año 2000. Se aprobó una ley. Esta ley es una ley que servía para el sector agrícola pecuario, para la agricultura, la agroexportación y la agroindustria. El único requisito es que sea formal. Habían incentivos tributarios y había un marco laboral adecuado para el sector, porque permitía justamente ese trabajo temporal. Además de un marco laboral flexible y que atendía estas características estacionales del empleo agrícola, trabajo agrario. Habían algunos tratamientos tributarios especiales que ya no los hay. Que se han ido endureciendo desde el año 2020, en que se derogó la ley. Y eso fue en el gobierno de Sagasti, con Mirta Vázquez como presidente del Congreso. Y hubo una movilización social provocada por un tema ideológico, tomando como pretexto el trabajador agrario, en donde decían que no recibían una serie de beneficios y tenían todos los beneficios, porque está en la ley. En 2019 se ajustó y se le dio una serie de beneficios adicionales que equiparó al régimen general y otros beneficios adicionales, lo cual está muy bien, ¿no? Entonces, en 2020 se generan estos movimientos sociales y no tuvieron mejor idea que derogar una ley que estaba funcionando, que había formalizado. Entonces, ustedes pedirían que esa ley vuelve a existir, que podría ser replanteada tal vez. Sí, claro, lo que nosotros necesitamos en el sector en general es un marco jurídico que se adapte al sector productivo. Ya, pero me reconocerá que
ese marco jurídico que puede ser promotor y puede ayudar, puede coadyuvar a un incremento de la producción o a una aminoración de la crisis, no es lo único. No es lo único, evidentemente. Hay otro factor que es la confianza del inversionista de su sector en la economía nacional y en quienes dirigen la economía nacional. Ese es otro factor también importantísimo, crítico. sobre todo seguridad jurídica, que la perdimos en el agro del 2020. ¿Por qué? Porque era una ley que duraba hasta el 2031, comenzaron a venir muchos inversionistas y les cambiaron las reglas de juego. El Estado peruano le cambió las reglas de juego. Claro, pero entonces eso es fatal para un país, ¿no? Entonces eso hizo que las inversiones se retrayeran, se fueran. Claro, pero volvemos a la ley. Claro. Justamente quería cambiarle los otros factores. Otros elementos. Quedó claro. Por ejemplo, lo que hemos vivido en los últimos 7 años son 6 gobiernos, de crisis en crisis. Eso mina la confianza y la estabilidad para cualquier inversión. El gobierno anterior, el señor Sagasti, fue un desastre, ¿no? Donde se minó la institucionalidad pública y terminó con un golpe de Estado, ¿no? Promovían una segunda ley agraria, una segunda reforma agraria. Estado, empezó con un golpe de Estado y terminó. ¿O se refiere a Vizcarra? Castillo vino del gobierno de Sagasti. Pero el gobierno de Sagasti no terminó con un golpe de Estado. No, yo digo con unas elecciones complicadas. Pero claro, el que terminó fue el de Castillo con golpe de Estado, ¿no? Pero ese gobierno de Castillo fue un desastre, ¿no? Minó la institucionalidad, salieron muchos profesionales competentes del sector público, quería implementar una segunda reforma agraria que ni sabían qué era, pero comenzó a minar la confianza y finalmente lo que provocó es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Después de todo esto que ha sucedido. ¿Cuál es la reforma agraria que necesitaríamos para...? Necesitamos una transformación productiva y competitiva del sector agrario que integre no solamente a la agricultura moderna que tenemos hoy en día, que tú mencionaste, el arándano, la palta, etcétera, sino al pequeño agricultor. A eso quería llegar, claro. A esa pobreza rural donde hay buena parte de la pobreza extrema, que ahora está, sí, es cierto, está repartida entre el mundo rural y la pobreza urbana extrema, que hay bolsones de pobreza tremendas, ¿no? Pero todos, pobres urbanos y rurales, están con un tema de inseguridad alimentaria que es 51%, según un informe de 5 naciones de las Naciones Unidas. ¿Usted sí lo cree? Porque el ministro del sector, Ángel Manero, no cree en el informe. Mira, yo creo que fue una expresión que se equivocó, digamos, después ha rectificado. No, después ha reiterado. Yo he visto unas declaraciones no lo he visto de él. rectificar. Sí, mira, en el Perú existen 5 millones de personas con hambre crónica. Eso es terrible, en un país que tiene tanta riqueza agraria. Entonces usted sí cree en las cifras, porque ese es más o menos el cálculo de 51. No, pero yo he hablado con el ministro, yo he hablado personalmente con el ministro y se la cree. Las declaraciones, yo no veo todas las declaraciones que dan, ¿no? Y si ha dicho que no hay, bueno, es un error, ¿no? Pero al margen de eso, mira, a mí me consta, porque vemos una serie de acciones del ministro, está tratando de desarrollar el sector. O sea, el ministro sí quiere promover la agroexportación. Totalmente. Pero no tiene una mirada de todo el sector. No, al contrario, tiene una mirada de todo el sector. Él está yendo... Alguien que dice que se come con eso te digo, eso no te puedo decir. Yo te hablo desde el aspecto del productivo agrario. Hace dudar de su capacidad para ver todo el mapa. A ver, yo creo que hay algunas personas que pueden dar un mensaje y se equivocan, y bueno, en fin, pero lo que yo he visto del ministro actual es que está haciendo un trabajo real, primero recomponiendo... Que por lo menos con su sector sí lo conoce. No, pero no solo la agrícola, porque él trabaja en la agrícola, agroexportadora y agroindustrial, tanto en la agricultura moderna como la pequeña. Y lo que estamos viendo es que está haciendo un tremendo esfuerzo, primero, para darle institucionalidad al Midagri, que la perdió. Segundo, para atraer nuevos profesionales que están comenzando a dar la talla. Tercero, para recuperar estos proyectos de inversión inmensos, que es dinero que está parado. Eso es fundamental. Del Estado. Es una parte. Eso es una parte. Mira, y la otra parte tiene que ver, por ejemplo, con el fortalecimiento del SENASA, con la mejora normativa en el tema de agua, en el ANA, por ejemplo, es una institución muy importante como el SENASA. Ha comenzado a abrir mercados. ¿Usted, por ejemplo, estaría de acuerdo con un Ministerio de Infraestructura que entidades
que asuma entidades como la ANA y otros? Bueno, no, porque la ANA no está en la lista de lo que asumiría el Ministerio de Infraestructura. Sí. ¿Cree que eso podría ayudar? ¿Siente que tiene trabas burocráticas usted como representante de los gremios? Un montón de trabas en todos los ministerios, en todas las entidades públicas. Es parte del esfuerzo que se tiene que hacer, pero como te mencionaba, en el gobierno de Castillo se destruyó el país. Y las instituciones y las capacidades, muchas, no todas evidentemente, ¿no? Pero muchas se malograron, ¿no? Y se infiltraron gente que tenía otros intereses probablemente, ¿no? Entonces, reconstruir eso es muy difícil. Ahora, estamos con peligros puntuales en algunos casos de desabastecimiento de algunos alimentos, porque hace poco vimos que experimentaron unos crecimientos insospechados antes, productos como el ajo, por ejemplo. Sí, el ajo y limón el año pasado, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que está viendo es cambios climatológicos, el fenómeno del Niño, el Yaku fue un ejemplo de ello. ¿Se debe a eso fundamentalmente? No necesariamente, sí en parte, pero también tenemos a veces estrés hídrico, va a venir la Niña en septiembre, hay una serie de cambios que se van dando, no solamente en Perú, en el mundo entero. Justamente eso es parte del por qué el sector agrario requiere un tratamiento diferenciado. Hoy día venía para acá, en RPP, escuchaba en la radio el drama que están sufriendo los cafetaleros en Junín, que han perdido un montón de producción por el tema de la roya. Y estamos en el top 10 de productores mundiales de café, ¿no? Somos un país muy importante, pero podríamos crecer mucho más. Pero se requieren medidas de política adecuada para el café e implementarla. Pero a nivel, ¿no?, de tratados de libre comercio, de política exterior, de cumplimiento con los estándares, no solo los nuestros, sino los que pone el mercado internacional, que son bastante altos. Y que damos la talla. O sea, el Perú, como lo ves, a pesar de todo lo que ha pasado, hoy día compite en mercados ultra competitivos, con una calidad superior, por eso somos primeros, claro, en muchos si cultivos. no se respetan esos estándares, por ahí dicen, no recibimos café peruano, no recibimos uva. Sí. En eso sí somos primeros, ¿no? Uvas de mesa. Uva de mesa, en jengibre, que es pura pequeña agricultura de la selva central. El guión, usted dice. Claro, bueno, el guión, somos segundos en el mundo. Mango somos terceros. ¿Le vendemos guión a China? Bueno, China es una potencia, pero otros países del mundo, ¿no? No, pero creo que sí. Algo se vende, sí. Algo se vende, sí, pero digamos, a muchos países del mundo se venden, ¿no? Pero hay que trabajar mucho con la cadena productiva. Ese es el esfuerzo del peruano, tanto el inversionista pequeñito, el que tiene su tierra, el agricultor, pero también el gran empresario, que confían en el Perú, en las potencialidades de su gente, del país, que es un país maravilloso, y lo que podemos lograr en el mundo. Pero estamos empezando. Mira, yo leía hoy día el marco macroeconómico multianual que acaba de salir, la previsión del 2028. Y también, que es el principio para empezar la negociación del presupuesto. Bueno, no solamente el presupuesto, es donde el ministerio hace un análisis de lo que sucede en el mundo y en el país para marcar las líneas de tratamiento de la economía de la nación. Y con eso acabamos, ¿qué es lo que vio allí que quiere expresarnos? Bueno, vamos a ver, se habla de un crecimiento del PBI agropecuario de 3% este año. 3% es muy poco. Nada, es nada. El país va a crecer 3% en proyección, porque ha elevado la proyección, está en 2.7, me parece. Es nada. Eso es solamente alimentar la pobreza, la anemia y el desempleo, y aumentar la informalidad. Tú necesitas crecer como país más de 5%. El país puede crecer. Cuando uno comienza a ver, por ejemplo, el discurso de la presidenta, habla de reactivar minería, pymes, habla de reactivar turismo, pesquería, no habla de reactivación del sector agrario. No le ha dado el peso, ¿no?, a pesar de las cifras. Pero sí, sin embargo, sí se habla constantemente de grandes proyectos de irrigación. Pero eso es que ese como proyecto, la última parte de Chaimochi, que más que si no tienes un marco promotor, no vas a poder atraer la inversión. Y va a demorar eso. Y no solamente eso. Que recién está en estudio, mira, ¿no? Y no solamente eso, va a demorar la incorporación de la pequeña agricultura pobre a la modernidad. Y eso es urgente. El ministro Manero lo tiene clarísimo y ha dado declaraciones de la necesidad de una ley agraria y está trabajando para eso. Lo que pasa es que el problema es muy complejo, muy grande, y lo que tiene que hacerse es que todos se alineen. El sector agrario no depende solo del Ministerio de Agricultura. Ustedes que tienen una buena relación con el ministro Manero y lo celebro porque tiene que ser útil a su sector. Dígale entonces, por favor, que termine de aclarar lo que dijo, porque
si no creen en inseguridad alimentaria, eso nos da inseguridad respecto a su capacidad de gestor. Mira, yo sí lo he escuchado. Es importante Sí, que... es importante, sí. Es importante que corrija ese error, porque no lo ha corregido. Quería comentarte un tema más. Yo estoy seguro que sí lo conoce bien, además lo he visto en varias exposiciones que he hecho sobre el tema, pero bueno. Quería comentarte además que estamos trabajando con el Congreso también para una nueva ley agraria. El presidente del Congreso ya lo ha dicho. El presidente del Congreso actual quiere sacar los sectores económicos y eso es lo que tenemos que hacer. Es trabajar, una buena agenda para el trabajar Congreso. Sector público, privado, tanto ejecutivo como Congreso, a sacar los sectores económicos, pero necesita crecer. Y se está trabajando con los gremios, con los pequeños agricultores, con nosotros, para tener un marco jurídico adecuado para el sector agrario y para sacarlo adelante. Es el sector más grande que hay, más social que hay en el país. Bueno, muchas gracias, señor Javier Amaro. Estoy seguro que conversaremos más adelante con otras novedades en su importantísimo sector. ¿Puedes coger una carta? Esta, pues. ¿Qué dice la carta? Dice, y las corvinas sobre las olas nadarán fritas con su limo. Uy, una famosa frase de un vals criollo que se burlaba de la política de Serafina Quinteras. No sé, pero aquí lo que tenemos que hacer todos es trabajar juntos por el país. El país tiene miles de posibilidades. Hoy día está en una situación, creo que privilegiada, con todos los proyectos de irrigación, el puerto, etcétera. El mundo necesita nuestros productos. No podemos descuidar esa oportunidad. Hay que trabajar en conjunto. Así velaremos en este programa porque se haga. Muchas gracias, señor Gabriel Amaro. Gracias, Fernando. Y eso fue todo por hoy en Nunca es tarde. Nos vemos el lunes a las 9 de la noche y lo dejamos con Alan 10 en Así Somos.